¿Qué tal, amigas y amigos del Rancagüino TV? Las 4 de la tarde con 3 minutos. Seguimos justamente en esta tarde de día jueves para hablar de un tema importante porque hoy en nuestra portada de la edición digital del Rancagüino informamos respecto a un informe de seguimiento respecto a los compromisos adoptados por el gobierno regional, por el gobernador Pablo Silva, y que han tenido un porcentaje de cumplimiento relativamente bajo, cerca del 32%. Justamente para hablar de aquello con Matías Riveros, quien es el director regional de Idea País. Justamente, ¿quiénes realizaron este estudio? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Buenas También tardes. saludar a toda la audiencia que nos acompaña esta hora. Yo considero bajo el cumplimiento. ¿Cómo lo consideran ustedes? Quisiera tener el estudio en este caso. Mira, parto por informar primero que este informe llamado Perspectiva O'Higgins es una serie de informes que Idea País a nivel nacional está haciendo y que estamos replicando en todas las regiones donde Idea País tiene presencia. O'Higgins, Los Lagos, Biobío. En el caso de O'Higgins, nosotros hicimos innovación, la verdad, de las cosas que fue juntar las medidas del primer programa que presentó hace 4 años atrás el gobernador regional, el entonces candidato Pablo Silva, con las nuevas medidas, ¿cierto?, que van a estar en ejecución para hasta el año 29. Y en ese sentido, el primer reporte, el primer programa tenía 89 compromisos. Si sumamos al segundo programa, que fueron 105, llegamos cerca, ¿cierto?, de 194 medidas, que son hartas, de las cuales el 32% está cumplida. Ahora, si nosotros hacemos un doble clic, el primer programa tiene un 70% de nivel de cumplimiento. Ahora, obviamente, sumado al segundo, tiene un 0% el segundo programa, que es lo preocupante, ¿no? Igual lleva poquitos meses asumido, pero por supuesto uno esperaría mayor niveles de avance, sobre todo medidas, por ejemplo, como la inauguración de la Teletón, mayores instalaciones deportivas a propósito del Mundial Sub-20, entonces uno esperaría mayor celeridad en ese sentido, pero de todas formas un nivel bajo, 32% un nivel bajo de todas maneras, o sea, una de cada 3 medidas está cumplida de acuerdo al nivel que nosotros pudimos llevar a cabo en el Perspectiva O'Higgins. Sin duda, bueno, y aquí tocan también obviamente diferentes ámbitos, no sé, seguridad, el tema de participación ciudadana, por supuesto. Y más, ¿no? Nosotros el año pasado publicamos este mismo informe con el primer programa, nosotros estamos innovando ahora, como le decía, pero también crecieron la agenda, el año pasado eran 10 agendas, para esta versión son 14, es decir, sumamos 4 más. Por ejemplo, un ítem que no estaba era emergencias, cuidado animal, la inclusión también a propósito también de la Teletón, entre otras más. Por lo tanto, las medidas suben y las agendas también suben. Pero lo llamativo de esto también es que, obviamente, las agendas que tienen menores niveles de promesas, en este caso medidas, son las que están cumplidas. Por ejemplo, participación ciudadana tenía 2 medidas, las 2 están cumplidas, ¿te fijas? El reporte pasado era una medida de seguridad que estaba a 100%, hoy día no es el 100% porque sumamos más medidas del segundo programa, por lo tanto, es bueno que exista esta instancia de seguimiento de compromiso y nos va a dar también ahora un comparativo, porque a medida que tenemos más informes, podemos hacer los análisis ciertos comparativos con los informes pasados, por lo tanto, este informe llega para quedarse y también para servir de insumo a lo que es la discusión política hoy día, con la exigencia para el cumplimiento de las medidas. Estamos discutiendo sobre todo este año, esta época, ¿cierto?, la ley de presupuesto, vamos a ver cuánta plata le asignan al gobierno regional para el próximo año, por lo tanto uno esperaría también una mayor celeridad en cuanto a las medidas, obviamente unas son más urgentes que otras. Todavía estamos esperando, por ejemplo, qué pasa con los lectores pórticos de patente. Hubo el anuncio, ¿cierto?, y está incorporado las medidas con el Centro de Formación de Carabineros, por ejemplo, o la creación de la sección aeropolicial de Carabineros también. Todas están hoy día en un estado que no están cumplidas, pero obviamente con el paso del tiempo esperamos que se cumplan. Ahora bien, este estudio sin duda también, como tú lo manifestabas, permite quizás elevar el estándar, ¿no? De ya, yo prometo algo y ojalá en mi periodo poder cumplirlo, ¿no? Sí, de hecho una de las cosas, voy a contar quizá una infidencia, cuando empezamos a generar estos reportes, porque este es el tercer reporte, nosotros empezamos a difundirlo entre autoridades, incluso el gobierno regional, por supuesto, y corresponde enviárselo en caso de cualquier cosa. Y llegaron los alcaldes y nos decían, ojalá esto lo hicieran los municipios. Claro, nosotros no somos un órgano contralor, para eso está la Contraloría, ¿cierto? Pero en términos de los compromisos, por supuesto que es importante que esto exista. A nivel nacional, Idea País lo hace muy bien con los programas del presidente Boric y que presenta en el mes de marzo, y también con los avances de las cuentas públicas de cada 1 de junio. Entonces nosotros nos hicimos la pregunta, bueno, tenemos presencia en regiones, hay que hacer un hito en regiones. Y hace 3 años que nosotros venimos innovando con este reporte de Perspectiva O'Higgins, y la verdad las cosas es que ha sido una tremenda experiencia muy positiva. Hace unos días estuve en Valparaíso también para presentar los avances de este reporte con la Fundación Piensa, que es una organización similar a Idea País, pero en Valparaíso, y hacen cosas parecidas. Entonces, lo lindo de esto sería que organizaciones como la nuestra o que tienen interés en lo público sobre las regiones pudiéramos
hacer líneas de acción sobre seguimiento del programa de gobierno. Y uno diría, pucha, ¿puede perjudicar a un gobierno o no? Bueno, pero esa meta no es nuestra. La nuestra es poner principalmente los hallazgos sobre la mesa y discutir sobre por qué esta agenda está en un estado de ejecución muy lenta y por qué quizá otros más avanzan más rápido. Pero esa es la meta, ¿no? De que este insumo se quede en el tiempo, sea quien esté en el cargo y sea quien lidere esto también. Si esto es un insumo que queda para quedarse, como decía. No, un insumo fiscalizador, Enrique. Un insumo fiscalizador, exactamente. Sí, ahora, por ejemplo, tú citas los municipios, ahí el equipo tenía que ser enorme. No, ahí no nos dan las manos. Sí. En este informe, porque también tomamos esto con mucha responsabilidad, participaron al menos 3 investigadores y 2 investigadores revisores de esto, de las cuales me incluyo también el equipo de estudios de Santiago. Por lo tanto, existe una rigurosidad técnica, académica, que es muy notable, creo yo. Y también el material que se pone a disposición, disponible también en ideapaís.cl, que hoy día lanzo oficialmente también el Rancagüino, por supuesto que es muy positivo, y mando un mensaje también, como decías tú también, a que las medidas ojalá sean bien vistas y sean analizadas de aquí a 4 años más, cuando termine ya la administración que empezó de este año solamente el segundo periodo, ¿cierto? Pero por lo tanto, este eje fiscalizador, como dices tú, Ricardo, es muy positivo que esté presente, esté quien esté y gobierne quien gobierne. No, y al ser el primer año del periodo, uno estima que al segundo ya deben ir avanzando este nivel de cumplimiento, ¿no? Por supuesto, o sea, eso es lo esperable, ¿no? Y pasó con el primer programa. En el primer reporte, si no mal recuerdo, el nivel de cumplimiento fue del 33%, que analizaba el año 23. El año 24 esto subió a 70%. Y ahora sumamos la agenda del segundo programa y finalmente, como son más medidas, se abulta finalmente baja los niveles de cumplimiento y queda en 32%. Pero obviamente esto no es una cifra negativa, creo yo, al contrario. Hay que empezar por algo, hay que empezar a exigir también, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros también como ciudadanos. Sí, ahora, si no se cumple, de aquí a un futuro, ¿no? ¿Puede influir este tema de la reducción de presupuestos para las regiones y que a esta región le pegó harto este año? O sea, debería ser así. ¿Por qué tenemos medidas que están comprometidas y que en un minuto, cuando ya termine eventualmente a final de año, ¿cierto? El primer periodo, el primer año, perdón, del segundo periodo, evaluar, pucha, hay cosas que quizá no es bueno destinar los dineros. Y al respecto, por supuesto, es importante avanzar sobre efectivamente cómo se gastan los recursos. Una región que, si no mal recuerdo, este presupuesto anual es de 98.000 millones de pesos. Por lo tanto, uno esperaría, si en alguna región está la discusión que les bajó, o que no les baja. Y el próximo presupuesto del próximo año debería superar ya los 100.000 millones de pesos. Por lo tanto, son hartas lucas, que obviamente uno espera que sean bien invertidas como corresponde. Hartas lucas y mucha necesidad también. Muchas necesidades. O sea, ya lo veíamos aquí en el reporte, en infraestructura, conectividad, en vivienda, en agricultura, una zona muy agrícola, por supuesto que necesita celeridad. Y así vamos analizando todas las medidas, que en este caso llegaron a ser 194. Sin duda. Matías, te cambio un poco el tema, aprovechando tu expertise en ciencias políticas. Bueno, tuvimos el debate anoche. Lo tuvimos, sí. Quizás nosotros de regiones extrañamos mucho el tema de la regionalización, de hablar justamente de fuera del macro Santiago. ¿Lo viste así, no? Yo lo vi así, con medidas que están escasas de descentralización, la verdad. Uno escuchaba a los candidatos, al menos 3 o 4 decían, yo que estuve en Ollagüe, yo que estuve en Bisbiri. Está bien que recorran el país, ¿cierto? Incluso hubo una competencia, que uno recorría más comunas que otros, pero efectivamente uno echa medidas sobre descentralización. Y hablando sobre el tema de descentralización, este gobierno, particularmente el presidente Boric, cuando asume, dice que va a ser un presidente que tiene menos poder, porque le iba a entregar más atribuciones a las regiones, cosa que no ha pasado. El presidente va a estar con incluso más atribuciones. ¿Por qué? Porque muchos convenios indudablemente que no se van a ejecutar. Siendo realista, este gobierno le queda un par de meses solamente, por lo tanto, la regionalización que nos prometió el presidente Boric no está llegando. Hay convenios, ¿cierto?, de algunas prácticas que puede hacer, por ejemplo, no sé, el Servicio Nacional de la Mujer, y ahí vamos destrabando, ¿cierto?, distintas funciones a los organismos públicos, pero efectivamente echamos de menos, por ejemplo, una discusión que no está hoy día y que en su minuto estuvo muy alta la discusión sobre, por ejemplo, la atribución en términos de seguridad, por ejemplo, para el delegado presidencial a propósito de la creación del Ministerio de Seguridad, y quedó tal como estaba. Por lo tanto, uno echa de menos ese tipo de discusiones, sobre todo un presidente que vino a hablar de descentralización, regionalización, de entregar más poder a las regiones, y finalmente en la práctica nos encontramos con un gobierno con más poder que las regiones. Ahora, quizás tenga que ver también con la clase política, ¿no? Que a veces tranca la pelota para un lado o para el otro, pero que... Es que eso es natural que pase, pero indudablemente, o sea... y está bien que pasa, sí, porque el debate público necesita de discrepancias, ¿no? Porque si todos estuviésemos de acuerdo,
vaya que sería distinto, pero el panorama, ojalá que sea una discusión con alturas de mira, pero no del punto de vista de discutir, ¿cierto? Ya el típico boteo político, ¿cierto? Creamos una nueva seremía, en este caso, me lo pelea al tiro según mi sector político, ¿se fija? Entonces, ojalá no sea esa la discusión, pero efectivamente tenemos un desafío enorme en cuanto a descentralización todavía, sobre todo teniendo en cuenta que avanzamos en algo muy importante, que era la descentralización política, que existe una figura de gobernador electo. Ahora, esta figura de gobernador electo tiene mucha proyección política por delante, o sea, te posee más votos que un senador, por lo tanto uno esperaría que eventualmente, como lo que pasa con la metropolitana, por ejemplo, el gobernador metropolitana, de la región metropolitana, es la segunda persona que obtiene mayor votación después del presidente de la República. Por lo tanto, es una figura de peso, pero efectivamente, con los planes, con la ejecución correcta, con el cumplimiento de compromisos, las regiones tienen mucho que avanzar, y sobre todo la región de O'Higgins, una región que posee desafíos en infraestructura, construcción de caminos, agua potable y saneamiento todavía en zonas muy rurales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las zonas precordilleranas? También tenemos una discusión sobre qué pasa aquí en la región con la conectividad, ¿cierto? Con el paso fronterizo. Sí, sí. Entonces, son muchos los temas que tenemos que discutir y lamentablemente hoy día no se están hablando. Pues podemos discutir, ¿cierto?, la prudencia de las elecciones presidenciales, pero uno está echando de menos, al menos, uno que es de la región, que siempre ha visto, uno siempre quiere lo mejor por la región, ¿cierto? Pero nos estamos quedando atrás, por ejemplo, en inversión pública sobre caminos. ¿Cuánto costó sacar la carretera del cobre, por ejemplo? Entonces, ese tipo de cosas, al menos 4 años, un proyecto que terminaba en 2 aproximadamente. Por lo tanto, incluso más, uno esperaría mayor celeridad y ojalá que estos instrumentos que los centros de estudio, en este caso Idea País, pone a disposición de la ciudadanía, sean bien aprovechados por la autoridad y que efectivamente esto sea una construcción conjunta. ¿Se fija? Y si eventualmente en 4 años más cambia el signo político, seguir haciéndolo. ¿Se fija? Esto no hay una correspondencia de color político. Y a nivel nacional nosotros alcanzamos a evaluar el último año el presidente Piñera y hemos estado hasta el minuto con los 4 cuentas públicas del presidente Boric. Por lo tanto, en ese ejercicio estamos como centro de estudio. Y lo que uno también espera, ¿no? De que se dé esta instancia. Sí, por supuesto. Reitero el tema fiscalizador, más que uno diga por ley, ¿no? Que le corresponde a los parlamentarios o a cierto sector, pero que exista este trabajo independiente en rigor de ver, tú propusiste esto, cumpliste o no cumpliste. Exacto. Pero, ¿sabes qué? Uno de los valores agregados, creo yo, más allá de publicar y que la autoridad lo pueda revisar, se genera una relación que creo que es positiva, donde efectivamente la información que está disponible la sistematizan y después ellos mismos le dan seguimiento. Hoy día también lanzamos el reporte de los lagos, en la región de los lagos, que analiza los 4 años previos a la actual administración, con un nivel similar del 30%. Pero efectivamente son avances importantes de descentralización, sobre todo las regiones, de estar analizando, ¿cierto?, cómo están las medidas, porque eso es verdad, o sea, uno escucha en campaña cualquier medida, ¿cierto? Y quizá mucho ahora, bueno, se ven las elecciones parlamentarias y presidenciales, pero las parlamentarias particularmente, muchos candidatos nos van a hablar de cosas que ni siquiera tienen atribución. Pero sobre las atribuciones, efectivamente, estamos analizando sobre cómo se gastan los recursos del gobierno regional en este caso y también cómo está el estado de ejecución de los compromisos, como le digo, y creo que es positivo, porque el primer programa tenía 89, después sumamos, ¿cierto?, 105 más, y llevamos un compilado importante de 194 medidas, por lo tanto, vamos a estar atentos a los que están en proceso, si efectivamente llegan a estar cumplidos en el próximo año, y las medidas que no están iniciadas tengan algún nivel de avance importante. Sin duda, tú tocaste la parlamentaria. Sí. Respecto a eso de las competencias, uno lo puede ver a veces, de que o es core, o es concejal, sí, ¿qué es lo que es? Pues entonces, ¿cómo la gente puede diferenciar eso? Es complicado, es complicado. Incluso creo yo, pasa incluso en el Parlamento, cuando muchos parlamentarios hacen mociones y finalmente se declaran después que no corresponden, porque no le corresponde al parlamentario, por ejemplo, hacer un proyecto que involucre gasto fiscal. Eso lo puede hacer si es que tiene el patrocinio del Ejecutivo, pero ¿cuántos proyectos se han declarado inadmisibles por lo mismo? Entonces pasa por un desconocimiento de las funciones de cada autoridad, pero sobre todo, Ricardo, creo yo que es muy importante sobre efectivamente la educación ciudadana, que es algo muy importante. Uno sabe más o menos lo que funciona, porque tiene interés en esto, pero la ciudadanía en general no tiene esas posibilidades. Entonces el desafío también nuestro es informar sobre lo que está pasando. Y por esto creo que el ejercicio es bueno. Este reporte nosotros lo empezamos a trabajar desde el mes de diciembre del año 24 y nos tomó y cerramos el ciclo de estudio en mayo, por lo tanto nos tomó cerca de 5 a 6 meses esto, analizando cada medida si habían avances, si habían retrocesos, etcétera. Entonces es un informe muy completo y por supuesto sirva también para tomar decisiones, porque estos insumos
ojalá sirvan para eso, que es lo que uno espera, ¿cierto? Tomar decisiones o que la autoridad influya de otra manera en su actuar. Entonces, ojalá sirvan algo y este es el tercer reporte. Bueno, esperemos que venga mucho más por delante. Sin duda, y gracias por compartirlo justamente con el Rancagüino. No, para Hoy nada, ya fue publicado en nuestras redes también. Y cuando gustes, pues, Matías. Muchas gracias por Ricardo. Se agradece mucho. Sin duda, Matías Riveros, director regional de Idea País,